maravilla! Vaya par de bicharracos con los que estoy hoy. ¿Cómo estáis, par de dos? Bueno, ya con sensaciones traveseras, modo travesera, como digo yo. Ya hay nervios, ya hay nervios. Ya, Ya hay nervios, ya tenemos ganas de que llegue Travesera. Toño, tú como corredor más longevo, es decir, que al final llevas todas las ediciones de Travesera, y Claudia, 2 veces ganadora de Travesera, de casa, ¿qué podemos decir a un tipo que venga de afuera de Asturias como presentación? Decir, oye, chaval, vienes a Travesera. Bueno, yo la veo como un reto. O sea, que se va a plantear hacer un reto que no es fácil, ¿eh? Un reto bastante difícil. Y yo recomendaría que no salgan muy a prisa, porque suele la gente correr mucho en el tramo de asfalto para llegar a Covadonga rápido, y después los encuentras rotos antes de llegar a los lagos. Entonces, ahí no hace falta correr tanto. La carrera en realidad empieza a partir de Caín. Empieza la carrera. Hasta Caín es... un tránsito. Un paseo, bueno. Claudia, dividimos la carrera en 3 tramos. Tu padre llegar hasta Caín, vale. Yo Caín lo metería en ese primer tramo, ¿no? Esa primera salida, llegar a Caín, primer macizo. ¿Qué vas pensando en ese momento? Ahí es donde te vas poniendo en tu sitio, ahí es donde puedes mirar, ver estrategia que vas a seguir, ver un poquitín los rivales, o las rivales en tu caso, cómo las ves, si las ves que van a venir con ganas de fiestas, y en ese primer tramo. La verdad que cada año es una sorpresa, cada año es distinto. Hace 2 años no adelanté a la primera, hasta bajando de Gidiello, incluso en Portudera íbamos juntos, corriendo juntos. Entonces ese año fue ir a pillar. Por ejemplo, el año pasado, sin embargo, estaban en Vega Redonda, poco más arriba, y me dicen que voy la primera, y yo ni me lo creía. Entonces no puedo gestionarlo, porque cada carrera es un mundo distinto, cada carrera es una sorpresa, y más bien voy pensando cada poco en decir, recuerda que estás haciendo esto porque quieres, recuerda que tienes que pasarlo bien, recuérdalo, porque a veces estás en carrera y de repente olvides que estás ahí porque quieres, porque te gusta, y empiezas a agobiarte. Y entonces yo recomiendo a la gente que piense mucho en eso, en que están ahí porque quieren y que disfruten mucho. Sobre todo eso. Está claro. Aparte de esa primera parte, con la noche por delante, llegamos a Caín, comemos bien, habituallamos, descansamos un poquitín, y quizá amanece, o comienza a amanecer. Ruta Alcanes, y nos presionamos cuando miramos para arriba y decimos, ahora viene uno de los grandes, Dobresengos. ¿Qué pasa en Dobresengos? Hombre, una de las escenas más guapas para mí este año, como cambiamos la hora, no sé si la voy a poder disfrutar, y era llegar a Dobresengos, girarte un poquitín, agarrar ahí unos 20 segundinos, mirar para atrás y ver toda la filerina de luces como bajando de mesones, una de las imágenes más guapas que hay. De la carrera, travesera, sin lugar a dudas. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? La imagen esa de las luces bajando mesones, impresionante. Toño, ¿qué pasa cuando estás llegando a mesones, o cuando ya estás pasando en mesones, que ya empiezas, bueno, pues ya vas con la idea de decir, bueno, ya me queda poquitín, vamos a ir ahí cresteando poquitín a poquitín y vamos a llegar al refugio de Urriellu? Cuando llegamos al refugio de Urriellu, bueno, yo lo estoy saltando muy rápido porque estaríamos aquí hasta mañana, ¿no?, dando detalles. Vamos a Urriellu, quizá otro punto clave de carrera, o bajamos un poquitín más hasta Les Vegues. Bueno, ¿cómo lo veis? Ahí hay una cosa que a veces la gente tiene mucho miedo a la nieve. La nieve tiene mucho miedo, y en realidad si hay mucha nieve es bueno, porque tú pasas todo el tramo de piedra, lo pasas por encima de la nieve y es mucho más rápida. O sea, que no tengan miedo a la nieve, que la nieve nunca va a estar helada. Llegamos a Les Vegues de Sotres. Ya tenemos ahí, bueno, más de media travesera hecha, ¿no? Yo diría que Valdominguero. ¿Yo Valdominguero no crees que es donde...? Sí, porque de bueno, Valdominguero... es que Gidiello es como Gidiello el la gran... puntilla. La muralla de mi padre. Claro, bueno, a eso me refería yo un poquitín, ¿no? Que vuelves a Les Vegues, volvemos a lo mismo, ¿no? Un poquitín igual, ¿no? Gidiello es la puntilla, claro. ahí tienes la puntilla. Como llegues muy tocado a Gidiello... ¿Es donde lo vas a pagar? Yo me acuerdo un año que había un montón de gente en Gidiello y que ni subían ni bajaban. O sea, no se sabía qué hacer con ellos. Quedaron ahí vacíos. Y bueno, ya ver ahora que esta gente ni sube ni baja. Estaban reventados. Claro, a ver quién sube Gidiello, ¿no? Bueno. Estando reventado, ¿no? Entonces, después que llegas a Valdominguero, hay otra cosa, otro tránsito más, que si no tienes pates para correr, claro, estás jodido. Claro. Porque tienes... a partir de ahí es donde viene toda la sierra. Kilómetros, claro, que son de correr. Claro. Y entonces, como llegues ahí sin fuerza para poder correr, vas a pasarlo muy mal. A ver, siempre cada uno va a tener el su Gidiello, como yo digo, el su Bueno, muro. claro. Para mí, por ejemplo, mi muro es Portudera.
vas muy sola, yo por lo menos siempre me coincide de ir sola, el año anterior ir corriendo con Lourdes a la vez, y en un momento para mí muy duro. Para mí Gidiello, por ejemplo, no es lo más duro. Para mí lo más duro son los últimos 20 kilómetros, también porque ya voy con tensión, pensando a ver si me van a adelantar justo ahora. Son dos tipos de carrera diferentes. Entonces, cada uno tiene su Gidiello. Para mí el Gidiello, últimos 20 kilómetros. Para mi padre, bueno, pues la carrera de ultradistancia, al final cada uno marcamos también un poquitín nuestro punto, digamos, de competición. Al final tú estás compitiendo, nunca mejor dicho, y tú estás compitiendo contra ti y contra intentar ser el único personaje del mundo mundial que terminó todos los travesseres. Cuidadín. Bueno, y hay otra cosa que sí hay que tener en cuenta, el sueño. O sea, noche. El sueño, no por la mañana. Por la noche no. Bueno, el sueño después de pasar la noche, claro. El sueño date por la mañana, eso cuando ya empieza a salir el sol a calentar y empieza a darte un sueño que te mueres. Pero que te mueres. Yo a mí me muero de sueño. Y entonces cuando a lo mejor llegas ahí a los últimos tramos, digo, joder, a mí apetece ponerme ahí... Es que mi padre está hecha pigazos por ahí. Sí. Paro a dormir un cacho. Ahora ya me doy cuenta yo porque tengo que esperarlo tanto en línea de meta. Ya sé yo que echas pigazos. Mira que llego aquí al sol a echar una cestina. El sueño es un problema, lo del sueño. Qué bonito. Bueno, yo creo que, cada uno expusisteis un poquitín vuestra travesera particular. No podemos extendernos muchísimo más porque estaríamos hasta las 2 de la mañana y tenemos que en el repelado. Pues es un consejo rápido. No somos nadie para dar consejos a nadie, pero Toño, tú como paisano, como montañero de pro y como el único personaje del mundo mundial que tienes todos los travesseres, ¿qué puedes deciros a la gente que nos esté viendo? Bueno, pues yo sí que diría a los corredores una cosa. La cabeza da muchas vueltas. Empiezas a dar vueltas, ¿qué hago aquí? Mira que soy gilipollas, mira que me temen esto. Yo cuando llego, por ejemplo, a que veo Arenas de Cabrales arriba en Caoru y veo Arenas de Cabrales, siempre digo yo, esta es la última, no la hago más. Los pies destrozados, la cadera, tengo holgures en la cadera, las rodillas, la espalda. Yo digo, una cerveza ahora entraría bien. Qué bueno, ¿eh? Sí, y digo yo, joder, y cuando llego a meta, pásaseme todos los dolores. Todo se me pasa y digo, joder, vaya satisfacción tan grande de hacer la travesera. Y ya estoy pensando en la siguiente. Qué bueno. O sea, que yo diría a la gente que aguante, que no se rinda, que aguante, que el cuerpo puede, el que no puede la cabeza. Está claro. Está claro. Es la cabeza la que nos fastidia. Claudia, ¿o qué Claudia nos vamos a encontrar este año? Bueno, eso depende. Yo llego al repelado y yo no sé lo que va a caer. Entonces depende del cuerpo. Escúchame, yo ya no me lo creo. O sea, ¿De eso verdad? de según como esté ya no me lo creo. Sí, pero es que es verdad, como yo de la primera a otra de la temporada y no sé cómo va a reaccionar el cuerpo, yo póngame en el repelado y a lo que vaya saliendo. Qué maravilla. Tal cual. Yo creo un poco en lo que dice mi padre. Hay que acordarse de disfrutar, hay que acordarse de levantar la mirada, que vamos así. Sin duda. Primero con los bastones, después para abajo, mirando para abajo, levantar la mirada y aprovechar también la compañía de esa gente que tenemos alrededor nuestro, que muy pocas veces podemos estar con otras personas que tienen este interés por la montaña que tenemos nosotros. Qué bueno. Pues yo creo que eso va a ser el final de este. Y otra cosa que interesante, o sea, a veces coincides con gente, no sabes ni de dónde son, a veces no sabes a qué se dedican, no sabes si ganan mucho dinero, o sea, todos somos iguales. Sí, es verdad. Todos somos iguales y entonces es una cosa que me gusta, ¿no? Pero quizás eso sea lo bonito del deporte que practicamos. Fíjate que al final es un deporte en el que hace 4 días éramos 4 y fíjate ahora mismo el boom, que somos 450 en el repelado y porque no se puede meter más. Fíjate que había 1.600 prescritos, es una locura. Pues yo qué os voy a decir, compañeros, que estoy deseoso ya de veros en el repelado a esas 2 en punto de la mañana, lanzaros a Arenas de Cabrales y recibirlos como siempre en Arenas con un abrazo. Familia, bueno, gracias y suerte. Gracias a vosotros. Gracias.